Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos a nuestro Grafo Fusión Café de hoy, domingo 8 de mayo. Sí, tenemos el número 50 de Grafo Fusión Café y hoy nos espera una sorpresa, Hola Talma, bienvenida. Hola Maite, bienvenida. Vamos a tener una sorpresa hoy, una persona súper especial que viene desde Bruselas. Es fantástica, Tatiana De Barelli. Vamos a ver si nos podemos conectar con Tatiana De Barelli desde Bruselas. Así que hoy vamos a hablar... Hola, bienvenidas, bienvenidos. Hola Maite. Y vamos a hablar hoy de hay un interrogante en la pregunta de hoy que hablamos de lápiz. ¿Es más inteligente que el teclado? La chuletilla. Bien, vamos a ver si Tatiana De Barelli se nos cuenta, es una grafóloga formada en Bruselas. Súper interesante, además habla muy bien español porque era azafata. Ah, ya la conoces, Talma. ¿De dónde llamas, de dónde nos visitas, Talma 35? Bueno, ya me vais diciendo por aquí. Maite sé que viene de Gran Canaria. Talma, pues ahora me lo va a contar. ¿Quién me queda más? NGDC, tampoco sabemos de dónde viene, un saludo. Y vamos a ver si se nos conecta. Voy a ver si la puedo invitar yo desde aquí, porque estas cosas del directo ya sabéis, ¿no? No es nada fácil. A ver, voy a buscar aquí a Tatiana. Y unos minutos, vayan preparando la taza de café, por favor, que es súper importante. Tenemos nuestro té o mate o café. Ya le acabo de enviar una invitación. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso es lo que tiene el directo, chicas y chicos. Bien, creo que nos vamos conectando. A ver, Tatiana, que vemos un poco negra la pantalla. Sí, qué raro, no te veo, no me veo tampoco. Dale, a lo mejor, ahí parece que se está viendo ahora. A ver, ahora sí. Ahora sí. Hola. Estupendo. Hola Tatiana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Chantal, ¿qué tal? Bien, ya tenemos 4. ¡Ay, perfecto! Mírala, yo también. Chin, chin, chin. Esto. ¿Y en Bruselas hace frío? ¿Es la misma hora? ¿Cómo es? ¿Cómo estáis? Hace mucho calor, ahora sí, hay sol, es fabuloso, fabuloso, muy lindo, y la hora, creo que tenemos una hora diferente, de diferencia con ustedes, son las 7:30, un poco más de las 7:30, entonces hay una hora de diferencia, me parece, ¿no? Con Barcelona o con donde tú estás. No, con Madrid, Barcelona es la misma hora que Bruselas, pero yo que estoy en Canarias es una hora menos. Exacto. Yo veo una amiga, Katy. No sé si habla español, espero que sí. Katy, que es grafoterapeuta también en Bélgica. ¡Ay, qué bien! Que pueda entender algo, porque Bonjour Katy, ¿ça va? Qué lindo. Mira, también tenemos Talma 35, soy profesora en el Liceo Francés. Sí, es Karine. Bonjour Karine, ¿ça va? Ella fue en una capacitación que hemos hecho en Rennes, en Francia, y ella vive en Madrid. Bonjour Karine. C'est super d'être là aussi. Entonces vamos a mezclar el francés y el español. Muy bien, muy bien. Y tenemos a Emma que viene de Buenos Aires. Hola Emma. Hola Emma, encantada. ¿Y Emma es grafóloga también o profesora? Pues nos lo tendrá que comentar porque no lo tengo claro. Y luego también tenemos a Maite, que es psicóloga, que nos ve desde Gran Canaria. Sí. Ok. Bien. Bueno, muy bien. Pues te dice Talma, bonjour Tatiana. Bonjour. ¿Quién? Talma 35. Talma 35. Sí, es la francés, del liceo francés. El francés también.
¡Wow! ¡Qué lindo! Vamos a hacer una selección natural de gente francés que hablan español, entonces. ¡Qué lindo! Pues seguramente. Bueno, pues nada, aunque hayan 2 personas, 3, se van a ir conectando, supongo, más gente, no importa, yo voy a pasar a presentarte, a presentar tu currículum. Como esto se queda grabado, cualquier persona luego puede observar, ver, conocer y saber más de ti. Así que, vamos allá. Vamos a presentar a Tatiana de Varelli, para las personas que no la conocen. Tatiana de Varelli es grafóloga formada en Bruselas, en el Instituto de Estudios de la Grafología. Lleva más de 20 años ejerciendo grafología en el ámbito de los recursos humanos. Al mismo tiempo, colabora como voluntaria en proyectos de educación humanitaria. En 1995, en un encuentro con una docente de 3er grado con alumnos de 8 años, se le dio la oportunidad de poner la grafología al servicio de la pedagogía. ¿Cuál fue el objetivo? Pues utilizar la grafología para intentar comprender mejor a los alumnos y así establecer nuevas pistas pedagógicas. Tatiana continuó su formación con especialistas en escritura infantil en Francia, Italia y Quebec, y luego retomó sus estudios de psicoeducación en la Universidad de Bruselas. Ella es psicopedagoga y grafóloga. Tatiana de Varelli fundó la organización sin ánimo de lucro llamada EducArt en 2008 y gracias al trabajo en colaboración con científicos, profesionales internacionales de la educación y artistas, el objetivo fue proponer prácticas educativas innovadoras y solidarias, en particular vinculando las aportaciones de la neurociencia con las prácticas artísticas al servicio de la educación, una propuesta súper interesante. Como formadora, Tatiana, en el marco de la formación continua, aspira a llevar los nuevos conocimientos científicos al corazón de las aulas, para que todos los niños y niñas puedan beneficiarse de esto. Su particularidad es proponer las vías artísticas como la música, el dibujo y la danza como una vía de entrada. Como terapeuta gráfica, Tatiana consulta a los niños que sufren problemas de escritura y se basa en un enfoque adquirido a lo largo de muchos años. En 2017, con la organización sin ánimo de lucro EducArt, coordinó un proyecto Erasmus de 3 años llamado Arte y Aprendizaje con socios belgas, franceses y españoles. Como especialista en el acto de escribir, Tatiana de Varelli propone abordar la cultura escrita en sus múltiples dimensiones, tanto ámbito físico como emocional, intelectual y relacional. Y así salió y nació EducArt, cuyo lema es: cuando la educación es un arte. Con sede en Bélgica, Tatiana de Varelli participa en proyectos en Europa, África y América Latina. Ha publicado y colaborado en numerosos artículos y en revistas especializadas, en libros sobre escritura y sobre la contribución de la escritura al aprendizaje con la música. Así que, bueno, increíble, Tatiana, tu currículum es fantástico, me encanta. Ah, gracias. Sí, pero sí me interesa, escuchándote me gustaría conocer a esta persona. Muy bien. Me encanta. Sí, es eso. Es difícil de sintetizar todo eso, pero es eso y seguimos trabajando, ¿sí? Y también es mucho gracias a encuentros y seguimos trabajando con otra gente y eso te lleva, sí. Yo ahora quería, como nuestro título de Grafofusión Café de hoy es el lápiz es más inteligente que el teclado, yo seguramente que nos ha pasado a todos y a todas, y a ti también, que los niños, niñas, incluso los adultos, nos dicen que para qué va a escribir, qué más da hacer buena letra, ¿no? Cuando tengo el computador, el ordenador y para qué lo necesito. Aquí hablamos de el lápiz es más inteligente que el teclado, ¿no? Este título que le hemos puesto a este Grafo Café. Así que, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión de esto de no, ¿para qué voy a escribir si tengo el ordenador, ¿no? ¿Para qué sirve, no esto? ¿Qué perdemos? ¿Qué ganamos? A mí me encanta el título, pero también es un poco una broma o una provocación, ¿sí? Sobre todo porque hoy día estamos en un mundo un poco donde la digitalización es un poco un mito, ¿sí? Algo pasa con el niño, tiene problema, bueno, ponemos el ordenador.
Tenemos un problema en la escuela de violencia, bueno, ponemos paneles interactivos, ¿sí? Si tú ves la cantidad de material y de herramientas digitales que se ponen en las escuelas, también la exigencia, la presión que se pone sobre las escuelas. Tú sabes que en Bélgica, por ejemplo, cada escuela tiene que tener un proyecto digital. Pero es loco, porque para mí es un proyecto pedagógico lo principal, sí, es un proyecto de aprendizaje, que eso es la base de la escuela. Después la digitalización tiene que estar al servicio de un proyecto pedagógico. No sé si me explico bien. Es como hay una ingenuidad y también una presión a nivel, sobre todo a nivel escolar. Y ahora con el COVID eso no ayudó. Y hay como es la nueva mitología de la digitalización, ¿sí? Y por eso que creo que es importante de ser atento como terapeuta, como profe, como padre, ¿sí? Que la digitalización puede ser muy útil, pero hay que reconocer que el aprendizaje de base no es la digitalización, pasa por otras cosas, ¿no? Y qué suerte que ahora tenemos investigaciones científicas que te da la prueba y que te da la explicación más bien de cómo funciona el aprendizaje del cerebro del niño y también el impacto de la escritura a la mano, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay un paradoja, ¿se dice un paradoja? Porque si tú ves la formación, sí, hay un contraste, ¿sí? De un lado se dice, sí, la escritura a mano es muy importante, pero si tú ves en la capacitación o si tú ves en las clases, los profes, los docentes no saben cómo aprender a escribir. Entonces hay un buen trabajo allí para nosotros, de poner nuestras ¿Quieres decir, Tatiana, que con la aplicación de la tecnología, o sea, la importancia que se le da a la tecnología en las escuelas, es verdad que, o al menos también en Bruselas, puedes tener la visión de que los profesores quizá les cuesta, que no saben, quizá no tienen todas las herramientas para poder enseñar a escribir correctamente, ¿no? Como un completo. Exacto. Es un poco lo que también pasa en Bruselas o en otros lugares que has estado. Exacto. Hay una confusión entre el herramienta y el aprendizaje, el proceso de aprendizaje, ¿sí? Eso. Y no es... la tecnología es maravillosa, ¿sí? Si tú ves ahora, hay investigaciones sobre la escritura que pasan. Yo tengo mi tablet Wacom, ¿sí? Y es muy interesante porque se puede registrar datos para entender mejor el gesto de escritura. Entonces, para analizar y para observar y para hacer estadísticas sobre la escritura, el herramienta técnico y es muy interesante. Pero para escribir hay que conocer y no olvidar que la conexión de yo mismo con mi lápiz, hay una fuerza y hay una construcción identitaria, cultural, social, relacional muy importante y de base, ¿sí? Y tú ves que, por ejemplo, con esto de que la tecnología se aplica tanto en las escuelas, que realmente los niños y niñas... Se corta un poco, disculpa. Se cortó, ¿sí? Vale. Comento que la tecnología que se está aplicando en las escuelas, como bueno, las tablets, ordenadores, tú a lo mejor en tu experiencia, como tú trabajas con niños y niñas, con la reeducación de la escritura, me pregunto yo qué has visto, qué diferencias, qué te ha llamado la atención, o si has trabajado en otros países, ¿no? Francia, Bruselas, bueno, otros lugares, ¿qué comparativa o qué ves? O también de país a país es como interesante, ¿no? Si es que ahí se has visto algo, ¿no? Sí. Bueno, primero hay una gran diferencia entre las escuelas. Hay escuelas que tienen mucho dinero
y ahí tú tienes un montón de material, y quedan escuelas donde hay muy poco, ¿eh? Y si tú ves a nivel planetario, yo me recuerdo de una amiga que trabaja en Ecuador, por ejemplo, y me dijo, con el COVID, ahí fue tan espectacular la diferencia entre los niños que tenían acceso a un computador y otros que no tienen acceso a nada, ¿sí? Entonces hay lo que se llama una fractura numérica, una fractura digital, ¿sí? Digital, entre la gente que tienen dinero, los otros, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia y es por eso, sobre todo, también que es importante de ver que aprender a escribir con un lápiz no cuesta nada, ¿sí? Y eso, y vale la pena, ¿sí? Y estaba No sé. preguntándome, claro, las escuelas que no tienen dinero, por ejemplo, entiendo que usarán menos la tecnología, y las escuelas con más dinero entiendo que usarán más la tecnología, o sea, tendrán más Exacto. herramientas, ¿no? Entonces Sí. mi pregunta sería, entonces quiere decir que las escuelas que no tienen tecnología por economía, los niños y niñas de esas escuelas escribirán mejor que los niños que tienen tecnología. No, porque es muy complejo, ¿eh? La escritura es algo que tiene que ver también con la cultura, ¿eh? Lo muy, muy importante es también el ámbito familiar, ¿sí? Hay niños que con los 5 años saben ya escribir, porque a la casa hay libros, los padres hacen ejercicios y todo eso, ¿sí? Entonces, aprender a escribir es todo un contexto, ¿sí? Por eso que yo hablo también de cultura de la escritura, ¿sí? Y creo que las escuelas tienen, y los profes tienen que darse cuenta, sobre todo con niños que no tienen esta estimulación a la casa, que cuando entran a la escuela es la primera vez que entran en un mundo de cultura escrita, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy en conexión también con el nivel económico. O sea Entonces, que, es más complejo que simplemente la tecnología, ¿sí? claro, claro, es que es lo que me estaba pensando yo, porque países a lo Sí. mejor como Latinoamérica, que quizá algunos como Ecuador o, no sé, República Dominicana, a lo mejor a nivel tecnológico, pues, de las escuelas no por nada, pero hay más dificultad. Claro, también he oído por una compañera que estudió esas escrituras de esos niños y que tienen una baja gráfica en la escritura, ¿no? Y digo, oye, pues si escriben más, ¿cómo uno puede, ¿no? Es como curioso, ¿no? Con esa relación de cultura, ¿cómo relacionamos esa relación cultura, escritura, tecnología, Bruselas, España, Francia, no sé? No te escuché bien porque se corta. Sí, no sé por qué ¿Cuál se es tu corta. pregunta? ¿Cuál es? Mi ¿Sí? pregunta es, ¿Sí? como has viajado y has experimentado en otros países, vengo a hablar de lo mismo, ¿eh? Mi pregunta un poco es, ¿cuál es la relación o cómo relacionamos cultura, ¿Sí? escritura, país, ¿no? O sea, ¿qué hace qué hace que un niño o niña tenga una buena escritura en el colegio? ¿Solo que no tenga la tecnología? ¿Es una especial atención en la escritura? ¿Hay algún colegio que te hayas conocido o algún niño que venga con otra, no sé, con otra formación? No sé, es como esta comparativa, ¿no? De países. De un país al otro. Creo que es más bien una cuestión de nivel económico más que de país. Porque yo he visto lo mismo, sobre todo con el proyecto europeo. Tú hablabas que hicimos un proyecto europeo durante 3 años. Entonces fuimos en las clases en España, en Francia y en Bélgica. Y al final los resultados eran casi igual. Y los problemas y las dificultades igual. Por ejemplo, en Francia, tú sabes que los niños aprenden a escribir 1 año antes que en Bélgica. Ah, no sabía. Entonces, sí, no, yo no, tampoco no sabía.
hay un año de diferencia. Entonces, casi entre 5 y 6 años, los niños a la escuela aprenden ya a escribir o a formar las letras en cursiva. En Bélgica es más bien entre las 6 y las 7, ¿sí? Pero cuando tú llevas a las 8 y 9 años, la cantidad de niños que tienen dificultades es lo mismo. Entre Francia y Bélgica son exactamente la misma cantidad de niños que tienen problemas de escritura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no vale la pena de empezar tan temprano. Claro. O por lo menos preguntarse si es necesario un año antes de empezar a escribir. ¿Te das cuenta? Eso yo lo vi. Eso yo lo vi. ¿Ah? Pero es muy interesante esta propuesta, ¿no? O sea, sí. Un año antes a escribir y al final tienen los mismos problemas de escritura que los niños de Bélgica que empiezan un año más tarde, ¿no? Entonces, la cuestión no es ahí. Creo que la cuestión es más bien cómo aprender a escribir, ¿sí? Cómo entrar en la escritura. Eso, y eso hay trabajo, ¿eh? Porque siempre hay una visión muy formal. Hay que formar bien las letras. Y entonces tenemos una escritura bien estática, ¿sí? Y no, la escritura es una forma, sí, pero en un movimiento. Si no hay movimiento, no hay dinámica, ¿sí? Y entonces el niño, al principio no hay problema, ¿sí? Cuando es pequeño, oh, qué linda escritura, porque se hacen las letras muy bien. Pero cuando tiene 8 o 9 años, que necesita escribir más, no tienen la motricidad suficiente para tener una escritura dinámica, ¿sí? Entonces, ¿tú crees no sé que si es mejor me explico bien? Sí, ¿crees que es mejor que entonces empiece a escribir en letra mayúscula y después minúscula? ¿O mejor entrar con letra ligada cursiva, de caligráfica? Por ejemplo, en España, hace 20 años, 30 años, en España, yo al menos aprendí a escribir directamente con letra caligráfica, uniendo las letras. Yo nunca aprendí la letra mayúscula, luego después, ¿no? Y aquí ahora mismo en España, hace unos años, no sé cuánto, ahora se está escribiendo a todos los niños y niñas, se les enseña a escribir con letra mayúscula, de palo, y luego van a la caligráfica, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué será mejor, no? Bueno, hay dos cosas diferentes. Hay primero el tema que se habla siempre con los docentes, si los modelos tienen que ser mayúsculas, sí, mayúsculas o cursiva, ¿sí? Que sean ligadas, letras ligadas. Hay que entender, y ahora tenemos investigaciones científicas que dan la prueba, estoy muy contenta, es que cuando no sabes leer, cuando no entiendes las letras, entonces entre 4, 5 y tal vez 6 años, para reconocer las letras es muy importante de imitar y de hacer las letras mayúsculas, como tú ves en los libros, ¿sí? Una a una. ¿Por qué? Porque el niño no sabe lo que quiere decir. Está interesado por el dibujo de la letra. Y hacer eso con niños de entre 4 y 6 años es muy interesante después para la lectura, no para la escritura. ¿Ok? Y la razón, el argumento es solamente porque no entienden lo que leen. ¿Sí? Por eso, una vez que entran en la escritura y la lectura, que reconocen y pueden entender lo que leen, allí se empieza la escritura y la escritura conectada, ¿sí? Como prerequisito, se dice prerequisito. Sí, un prerequisito.
sí, a la escritura es muy importante de hacer los gestos, ¿sí? Y solamente hay 4 gestos, ¿sí? De base, pero que no son letras para estos niños, son movimientos. Si tú ves, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Tengo mis modelos aquí. El primero es ¿cómo se llama eso en español? ¿Bucla? ¿Se dice Sí, bucla? bucle. No, sí, sí, llamémoslo bucle. Bucle. Bucle, bueno, bucle. Y si tú ves ahí, hay solamente 2, lo que es importante es que tú tienes 2 dimensiones. Claro. Eso es lo importante. Tienes que cruzar y hay dos dimensiones. Eso es un movimiento. Pero tú ves que para hacer eso es suple, es rápido, ¿sí? Sí. Y eso es importante. Y tú ves que hay un enlace entre las letras, ¿sí? Que nosotros sabemos que son letras, pero el niño de 4 años lo sabe. Hace buclas pequeños y grandes, ¿sí? Y se da cuenta que hay pequeños y hay grandes, no 3 diferentes, no. Eso es importante. El segundo son las olas, yo llamo olas de escritura. Es eso, ¿sí? También pequeño y grande. Es muy simple, muy simple. No es fácil, porque el niño tiene que subir y después pasar sobre el mismo axo, ¿sí? Ahí un pequeño, ahí un pequeño, ahí un grande, ¿sí? Y eso te hace todo un trabajo grafomotor muy interesante para escribir después. Entonces tienes con 2 dimensiones, ¿sí? 2 movimientos con 2 dimensiones. Después uno que va a ser el M, el N, que tiene solamente una dimensión en altura, porque los niños dicen, sí, pero Tatiana, te equivocas. Hay 2 dimensiones. Sí, tienes razón. Hay uno que tiene 3 y uno que tiene 2. ¿Entiendes? Claro. Eso es el tercero. Y el último es el círculo, ¿sí? El círculo. Y lo que es importante el círculo es que tú tienes que partir de ahí y ir a la izquierda. Entonces, el movimiento, la dirección del movimiento, eso es muy importante, ¿sí? Pero entonces son 4, listo. Y hicimos una investigación sobre los prerequisitos, ¿sí? De los niños para entrar en primera primaria. ¿Se dice así en español? No me recuerdo. Primero de primaria. Sí. Si los niños llegan con 4 movimientos que les saben manejar muy bien, sin problema, en 3 meses están en la escritura, ¿sí? Y si han hecho ejercicios de copias, de manipulación en la arena, todo lo que quieres, en mayúscula, son listos para la lectura, ¿sí? Pero hay que entender muy bien los 2, sí. Una pregunta, cuando hablas de estos 4 movimientos, estamos hablando también de los 4 movimientos que se usan en grafología francesa, ¿no? Exacto. Que sería el espacio, movimiento, ¿qué era? ¿Espacio? Sí. Ahí hablas de la grafología, sí, pero son importantes, sí. Pero es lo mismo, estamos hablando de esos 4 movimientos en la grafología que se aplica a la reeducación de la escritura, pregunto. No. Los 4 temas en la grafología son diferentes. Es el trazo, es el espacio, que son muy importantes, naturalmente. Pero esos son 4 modelos, digamos, modelos prerequisitos para entrar en la escritura cursiva, ¿sí? Cursiva que llamamos con enlace, ¿sí? O sea, que hablamos de 4 movimientos, pero que no son como la grafología francesa, ¿no es eso? No, nada que ver, nada que ver. Eso es más bien en el contexto del aprendizaje y también de la reeducación. Esos son gestos que una francesa famosa hizo al principio, desarrolló mucho, Danielle Dumont. Es muy conocida, ¿sí? En Francia, es verdad. Pero son movimientos simples, de base, que se puede aprender muy fácilmente. Es un poco como poner prioridades.
¿sí? Yo veo en las clases, en España también, en todos los países, yo veo que se toma mucho tiempo para actividades que no tienen sentido. Y al revés, este 4 movimientos de base es un poco perdida entre muchas otras actividades, ¿sí? Vale, pero esos 4 movimientos, ¿cuáles son? ¿Sí? Porque tengo curiosidad ahora, me he quedado como que estoy como enganchada a la grafología francesa. Eso no tiene nada que ver, Chantal. La grafología es la interpretación de la escritura. Para eso necesitas la simbólica, el trazo, la presión, la dimensión, todo eso. ¿Te das cuenta? Aquí, Entonces, sí, aquí tenemos una aportación que habla Fabiola, pero no sé si es una pregunta o una ¿sí? aportación, pero cuando habla de los 4 movimientos, ella está aquí escribiendo bucleado, guirnalda, arcada y curvo cerrado. Sí, círculo, ¿sí? Que va a ser el A, el O, el D, el G, todo eso. Pero estamos bien de acuerdo que no tiene nada que ver con la grafología. Son modelos pedagógicos que sirven para los docentes que están con pequeños, ¿sí? Y es el momento entre el fin del preescolar y la entrada en primaria, ¿sí? Entonces, Sí. más bien como herramientas de aprendizaje de la escritura, ¿sí? No tiene... Vale. ¿Te das cuenta? Sí, No es tiene, diferente. vale, no No tiene tiene relación. relación. No tiene relación, sí. Y luego, Pero me luego también, parecía como... ¿Cómo? dime, No, perdón. no, me parecía muy importante porque fue una sorpresa para mí de ver la debilidad o la falta de conocimiento de los profes. Y le dijeron, sí, nosotros no aprendemos en la escuela cómo aprender a los niños y todo el proceso de la escritura. Mi primer libro era eso, es un libro, ¿te puedes ponerlo así aquí? Yo le hizo es un libro solamente con cosas prácticas y explicaciones del momento entre el preescolar y la primaria. Solamente eso, ¿sí? Para padres, profesores y también terapeutas, ¿sí? Porque yo vi que había muchos malentendidos, ¿sí? Y pobres niños. ¿Ah? Que le hacen horas con actividades, pero que te aburren, ¿sí? Que no son interesantes. ¡Qué pena! Yo veo que a lo mejor quizá falta, yo lo conozco por algunos profesores que enseñan a escribir que he conocido, ¿no? Que ellos mismos pedían también apoyo y más conocimiento o novedades o investigaciones nuevas para poder enseñar a escribir, que creo que es bastante difícil. Y luego también tú hacías un proyecto donde tú mezclas, has introducido en las escuelas música, escritura, movimiento. Explica un poco tu experiencia en este ámbito. Ah, sí. Bueno, eso viene de la manera que yo vi que la escritura está pensado por los profes como algo muy estricto, muy convencional, ¿sí? Y muy conformista, ¿sí? Entonces, tienes un modelo, tienes que repetir este modelo, y para mí era como, no, la escritura es un arte, es una expresión de ti mismo y es una construcción de la identidad del niño. Tiene que proyectarte a través de la escritura. Entonces me pregunté, ¿cómo podemos llegar a los profes para desmontar esta visión tan conformista de la escritura, que es una pena para ellos y para los chicos? Y casi inmediato me encontré con artistas, ¿sí? Músicos, bailarinas, gráficas, y juntos imaginamos trucos para invitar a los profes a tener Trucos. una experiencia. ¿Cómo? Has dicho trucos, que imaginasteis ideas y trucos, ¿no? Para actividades. Sí. Actividades, pero que puede salir de la norma, ¿sí?
y Vale, tener vale. una experiencia de contacto distinto con la escritura, a través del movimiento, a través del cuerpo, a través de la música, ¿sí? Si te pongo un ejemplo concreto, ¿sí? Si yo te pongo partición, son colores, Sí. y es una partición que te hace con la música, excelente, para saber que Tatiana, partición quiere ¿sí? decir partitura musical. Exacto, perdón. Ah. En francés es partición. Yo. Partitura. Sí, Partitura. disculpa. Partitura, ¿sí? Entonces tú tienes esta partitura con colores y ahí vas a empezar, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? Tú, primero son código, como la escritura, ¿sí? El rojo es un do, el A, y bueno, en la escritura una buclea es un E, son códigos, ¿sí? Pero que tienen que organizarse bien para crear una melodía. Entonces empiezas a la izquierda, vas de la izquierda a la derecha, mantiene una horizontalidad, mantiene un espacio suficiente para que la música puede ordenarse, ¿sí? No vas demasiado rápido ni demasiado lento, ¿entiendes? Entonces, pasando por esta partitura, puedes experimentar muchas cosas que tienen que ver con la escritura, ¿entiendes? Y entonces la haces con, bueno, aquí tengo mi material de música, sí, no sé si conoces, esos son metalófono, opla, no sé si ves. Ah, sí, clink, clink, va con un palo, clink, 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 Exacto, ¿no? Con un palito. Y entonces, si leo la partición, ¿qué vamos a hacer? Si leo eso, es... ¿Entiendes? Sí, sí, sí. No sé si se escucha. Perfecto. Lo que me pregunto yo, entiendo, la música, este ejercicio, la relación con la escritura, ¿a dónde la llevas? Ah, sí. Hacemos, por ejemplo, todo este tipo de ejercicio lo hago en consulta y lo hago también en clase. En clase hacemos hicimos en el proyecto europeo, hicimos muchas pruebas y también hicimos todo un material para los profes, ¿sí? Para que sea fácil de poner la música a la escuela, ¿sí? No sé si lo tengo aquí. Bueno, es todo un material que existe. Tenemos un sitio web en francés y en español, con mucho material que pueden ayudar a los profes, que se llama Arte y Aprendizaje, ¿sí? No Voy sé a si poner lo aquí. tienes. Bueno, Arte si la gente y aprendizaje, ¿no? Exacto, .com sí. o algo. Sí. En todo caso, si tú vas en Educar, tú puedes encontrar también ¿dónde es? Me parece que lo tenía aquí, pero... Un momentito, te lo voy a dar. Ah, sí, vale, aquí. Es eso. Eso es el material, pero existe en forma digital también gratuita. Eso es el nombre del proyecto y eso es no sé si se ve bien. Bueno, se ve en espejo, ya lo he puesto yo aquí se ve en espejo, Tatiana. Casi. Es www.aaerasmus.educar.be. Bueno, se puede poner después, ¿eh? Pero bastante interesante y todo, hicimos un protocolo, ¿sí? En 7 puntos, con diferentes actividades muy simples que cada uno puede hacer, pero que tiene fundamento científico. Por ejemplo, sabemos ahora, y hay pruebas neurocientíficas, que cuando tú haces algo motriz al mismo tiempo que algo auditivo, típicamente música, tú refuerzas, se dice así, se refuerza
si tú quieres trabajar la motricidad, por ejemplo, Sí, la motricidad sí, del niño, sí. si tú propones una actividad donde hay motricidad y audición, Sí, ¿ok? auditiva, Tú sí, como parte activa auditiva. parte auditiva, tú activa y tú puedes mejorar mucho más rápidamente los dos. Eso es Mm, fabuloso, O sea, quieres ¿entiendes? decir que hay una investigación que dice que Muchas. trabajando, haciendo actividades musicales, desarrollas la parte de la escritura. ¿Eso es lo que quiere decir esas Es, investigaciones? es decir, ¿qué es la escritura? En la escritura tú tienes una parte motriz que es esencial, ¿de acuerdo? Sí. Escribir es primero la grafomotricidad, después la ortografía, ¿ok? Y después la redacción, ¿ok? Nosotros vemos muchos niños con problemas de grafomotricidad. Y tú sabes muy bien que cuando hay un problema de grafomotricidad, el niño no puede entrar en la escritura. Entonces, Mm, ¿cómo hacemos para activar la Vale. motricidad? La música. ¿Entiendes? Primero, Vale. porque no sé si es claro, ¿sí? Sí, 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 ahora sí me ha Ah, quedado bueno. más claro. Y hay muchos. Nosotros también hicimos investigaciones con niños ¿sí? Disléxico, pero también disgrafía, con disgrafía y también con dispraxia, ¿sí? Y los resultados fueron espectacular, ¿sí? También hay que ser honesto. También porque la música es mucho más lúdico que hacer una dictea. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, pero eso también tenemos ahora la neurociencia que nos dice, pues sí, es evidente, ¿sí? Y hay pruebas que si no estás conectado, si no tienes motivación y conexión afectiva con lo que haces, no se va a memorizar, no se va, ¿entiendes? Mm. Entonces, Claro, me pregunto una cosa. Por ejemplo, tú ajá, vas a una escuela o trabajas con un niño en tu gabinete, ¿no? Te viene un niño, vale. Entonces, para captar su atención, para que no se aburra con los ejercicios de reeducación, hace ese ejercicio que tú has planteado de música, ¿no? Como, por ejemplo, mi sí, pregunta es, ¿has conseguido de este trabajo musical, tú ya entras a un trabajo escritural o no? ¿O nunca? exacto, exacto. Es decir, si ponemos en terapia, entonces es en mi oficina, ¿qué pasa? El niño llega aquí, bueno, vamos a escribir, ¿ok? No quiere escribir, no, bueno, entonces hablamos de la escritura, pero ¿qué es escribir para ti? Y empezamos con una discusión, ¿sí? Una discusión y bueno, me explica que es difícil, que su escritura es nula, que no es lindo, que etcétera, etcétera, que es muy lento, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí, yo digo, bueno, ¿cuáles son las dificultades? Por ejemplo, la velocidad. ¿Ok? Mi escritura es lenta. Ok, pero es un niño que se mueve todo el tiempo. Sí, siempre está en su silla. Ok, muy bien. Vamos a mover, ¿sí? Y vamos a recuperar pero no mover de cualquier manera. ¿Ok? Entonces, te voy a mostrar, tengo mi piano, ¿sí? No sé si se ve. ¿Se ve? Sí, pero es un piano de mentira. Sí, un piano de suelo. Ah, pero hace música. Sí, exacto, sí, hace música. Pero entonces vamos a caminar, ¿ok? Sí. No sé si se ve bien. El piano no se ¿Se ve ve? ahora. Ahora veo la silla, la pata de la silla. Ah, sí, ok. No sé cómo ponerlo. Ah, sí, Ahora sí voilà, aquí. veo una tecla, ¿Se veo una ve? tecla. Voilà. Pero eso es fabuloso porque tú puedes caminar, ¿ok? Sí, Y ahí tú tienes un feedback de la música.
Pero si tú caminas demasiado rápido, la música no es lindo. Si vas demasiado lenta, no funciona tampoco. Si quieres hacer una música, tú tienes que seguir un orden preciso. ¿Entiendes? Sí, sí, Entonces, sí. el niño que se mueve mucho, empiezas con este tapiz. ¿Okay? ¿Y qué haces haciendo eso? Lo pones en un espacio donde hay que organizarse. Bueno, es lo mismo en la hoja. La hoja es un espacio donde tienes que organizarte. Después de caminar, vamos al piano. ¿Sí? Tenemos el piano aquí. No sé si lo ves. Ahora veo la pizarra. Perdón. Ahora sí, veo el piano, las teclas del piano. Ok, entonces empezamos con el piano sobre el suelo, después pasamos al piano con los dedos, ok, y ahí, ojo, que si tú pones los dos dedos como tú tienes tu lápiz, no tienes un sonido. Entonces trabajas al final la musculación, la tónica de cada dedo, pero sin lápiz. ¿Te das cuenta? A mí me encanta como de inventar actividades que no sean directamente escribir, pero que trabaja todo lo que se necesita para escribir. No sé si me explico bien, ¿sí? Totalmente. Tengo una pregunta, tengo varias, pero bueno, una era de un tema más arriba. La otra, la compañera Ángeles de Argentina pregunta, ¿será que los colores son una forma? Ángeles desde Argentina pregunta, ¿será que los colores son una forma que el niño relacione lo visual con la escritura? Eso, capital, muy importante, muy buena intervención. Es decir, que si tú puedes poner un visual más un auditivo, más un motriz fabuloso. Tú estás poniendo todas conexiones, ¿sí? En el cerebro que son muy útiles para aprender. Sí, el visual es muy importante, muy importante. Si se puede poner un visual es siempre muy importante. Bueno, no sé si quieres que explique un poquito cómo lo que se descubrió a nivel del cerebro del niño, ¿sí? Es que antes se pensaba que tenemos partes, ¿sí? La hemisfera izquierda, etcétera. No voy a profundizar. Pero lo que han visto es que eso no es correcto. Lo que falta cuando hay dificultades de praxia, de disgrafía, de dislexia, no es una parte del cerebro, pero son las conexiones entre las diferentes partes, ¿sí? Y hay investigaciones muy interesantes, bueno, lo conozco en francés, pero me imagino que en español mucho también. Hay muchas investigaciones sobre el cerebro del músico. Y la gran sorpresa era de ver que el cerebro del músico tiene conexiones, pero muchas conexiones. Y al revés, cuando se hace una investigación con la imagen, las imágenes IRM, las imágenes radioactivas, cuando se hace las imágenes del dislexia, el disléxico, por ejemplo, tiene casi nada como conexiones. Entonces, se ha visto que hay una necesidad de crear conexiones entre diferentes partes, y más particularmente entre la parte de Broca, que es el lenguaje, y la parte motriz y la parte visual. Entonces, los tres, ¿entiendes? Sí, con la parte motriz, la parte visual y la parte auditiva, ¿no? Exacto, exacto. Con estas tres actividades, la propuesta sería hacer
en un taller de reeducación de la escritura para trabajar con niños o niñas con dificultad o con dislexia o disgrafía, Tatiana, propones, ¿no?, que trabajemos siempre actividades motrices, actividades visuales y actividades auditivas, porque estas tres actividades como que componen o como que conectan todas a nivel cerebral, crea conexiones, ¿no? Esta es la propuesta, ¿no? La propuesta es de hacer eso junto, ¿eh? Actividades donde tú tienes motricidad, auditiva y visual. ¿Ok? Vale. Por ejemplo, lo que hizo ahora es simplemente, tú tienes el visual de colores, tú tienes los palitos y tú tienes, entonces hay auditivo, hay motriz y hay visual. ¿Entiendes? O sea, en una sola actividad meter los tres. Y hay muchos, ¿eh? Si tú ves, por ejemplo, las percusiones, yo soy un fanático de todo lo que es percusión corporal. ¿Sabes lo que es? Sobre tu cuerpo. Hay mucho ruido. ¿Entiendes? Entonces aquí te voy a mostrar. Eso es un otro ejemplo. Por ejemplo, ¿tú ves eso? Entonces hay pequeños códigos. Entonces hay una línea, ¿ok? Sí. Hay la parte izquierda, la parte derecha. Eso, por ejemplo, es sobre las piernas, ¿sí? Eso es con los dedos, ¿sí? Y eso es las dos manos, ¿ok? Entonces, el niño tiene que hacer eso, ¿ok? El visual es sobre el muro, Entonces, ahí, ¿tú ves qué? Tú ves si la coordinación motriz está bien, tú ves cómo funciona su memorización, porque son códigos para memorizar, no son códigos analógicos, ¿sí? Tú ves lo que es analógica, ¿sí? Sí. Entonces, hay que memorizar eso, ¿sí? Sí, estoy apuntando todo, por eso me ves así. Si no, en el sitio... en el sitio Educar, tú tienes, estamos haciendo muchos videos, ¿sí? Eso existe en video también, para mostrar con un niño, es el niño que lo hace y que se equivoca, ¿sí? Y es muy interesante porque es muy lúdico y al mismo tiempo te da cuenta de la organización espacial, de la posibilidad o no de seguir, ¿sí? Correcto. También los movimientos, hay muchos niños que eso es difícil, ¿sí? Entonces, se puede aprender, no sé, y después, una vez que eso está bien memorizado, ¿qué hago? Yo pongo una pulsación, un metrónomo, ¿sí? Tac, tac. Lo cronometras, quieres decir, le pones tiempo, timing. ¿Cómo? Le pones tiempo, timing, no entendí lo de pulsación. No. Metrónomo. ¿Tú sabes lo que es un metrónomo? En la música. Pues. La cosa que va. Vale, sí. ¿Cómo se dice? ¿Una pulsación? No se dice pulsación. Sí, está bien, es como el que marca los ritmos, los agudos y los graves. Exacto, sí, exacto. Y así tiene el sonido de la pulsación o del aparato y tienes que seguir los movimientos muy regular, ¿sí? Y tú vas a ver que niños que escriben, que no pueden controlar su gesto, ¿sí? De escribir, van a tener dificultades de eso. Pero es más económico a nivel cognitivo de hacer una percusión corporal como ejercicio que de escribir manteniendo un ritmo. ¿Sí? Claro. Y es seguro que el objetivo es de llegar a la hoja y de escribir con un ritmo. Pero antes de eso... Bueno, es eso, perdón. 2 preguntas hay por aquí.
primera pregunta, desde Maite, desde Gran Canaria. Pregunta, ¿ha trabajado con personas con la enfermedad de Alzheimer? Me parece interesante para la estimulación cognitiva. No he trabajado con personas porque tengo mucho trabajo y que me encanta trabajar con los niños. Pero, ¿por qué las personas con Alzheimer se recuerdan? No sé si han visto en YouTube, hay muchos personas que son totalmente sin vida. Y tú pones una música de sus infancias o de un jazzman, me recuerdo de un jazzman americano que se pone a bailar y que normalmente no mueve más, ¿sí? ¿Por qué? Es porque la música toca una parte emotiva, una memoria emotiva, que es muy, muy antigua. Tú sabes que la Hola, ¿estás ahí? Sí. Ok, estamos. Sí, se ha cortado, pero sí. Sí, se cortó. Tú sabes que la memoria musical empieza al interior de la mamá. Eso, hay pruebas de eso. Entonces hay una memoria muy arcaica que se conecta con la música. ¿Sí? Y es verdad, no sé tú, pero a mí me emociona tanto la música. Cuando hay ciertos tipos de música que me pongo a llorar, ¿sí? Porque te toca la emoción, ¿sí? Y de nuevo, si hablamos de aprendizaje, yo soy una fanática de entender el aprendizaje, cómo funciona el aprendizaje. Hay que conectar la emoción. La emoción es una información muy importante para ayudar al aprendizaje, ¿sí? Y es por eso que la persona de Alzheimer pierden poco a poco la memoria, pero la memoria a corto plazo y más a largo plazo. Pero conservan hasta muy, muy, muy tarde la memoria la más antigua, que está tocado por la música. No sé si me explico bien, si está claro. Sí, sí, súper claro. Tenemos otra pregunta. Ángel de Buenos Aires dice, ¿será que el niño puede desarrollar una sinestesia? Y entre paréntesis, aplica auditivo más visual más motricidad. Se cortó. Disculpa, ¿puedes repetir? Vale. Sí. Yo creo que también lo tienes en pantalla, lo puedes leer, donde pone... Okay. Sí, yo veo. A trabajar con personas con enfermedad de Alzheimer. Yo veo la pregunta de antes. Sí. Ok, sí, yo veo. ¿Sería que el niño puede desarrollar una sinestesia? ¿Aplica auditivo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieres decir sinestesia? Pues porque para mí es totalmente otra cosa. ¿Qué quiere decir con sinestesia? Pues ahora te lo digo, porque no tengo ni idea yo. Vamos a buscarlo en... Es una figura retórica que además de la mezcla de sensaciones auditivas, visuales, gustativas, olfativas y táctiles, asocia elementos procedentes de los sentidos físicos con sensaciones internas, sentimientos. Se la vincula con la metáfora, por lo que a veces recibe el nombre de metáfora sinestésica. Lo mismo que estabas hablando tú del Alzheimer, creo que es lo mismo. Ok. Sí. Ok, sí. Bueno, sí. Porque en toda tu explicación me parece que se toca también el concepto de la propiocepción, ¿sí? De la sensación del movimiento que hago para hacer una acción, ¿sí? No sé si es eso que quiere decir. Bueno, quiero aprovechar simplemente para conectar eso con conocimientos pedagógicos que son muy actuales. Es el tema de las funciones ejecutivas. Me imagino que en España también, ¿sí? Ahora sabemos, son de nuevo los cognitivos que han estudiado
eso que para aprender hay que desarrollar funciones ejecutivas que son iguales para todos los aprendizajes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, toda la atención, la concentración, la motivación, la inhibición, ¿okay? La flexibilidad, la planificación, todos esos hacen parte de lo que se llama funciones ejecutivas. Eso se ve que cuando, es para conectarme con lo que la señora dijo, es verdad que cuando tú haces la música, por ejemplo, tú desarrollas estas conexiones y eso es muy interesante, muy positiva para desarrollar las funciones ejecutivas que son necesarias para todos los aprendizajes y en particular para la escritura, ¿sí? Tenemos otra pregunta de Ángeles de Buenos Aires, que también está debajo, la puedes ver, que dice, sí. ¿estas imágenes también le sirven a la memoria, ya que relaciona la imagen con una acción? Estas imágenes también te sirven para la memoria, ya que relaciona la imagen con una acción. Sí, seguro. Sí, vale. Tenemos... Vale. A ver... La emoción también más abajo, si vas más para abajo, sí. Vemos también que comenta Ángeles, la emoción ancla el aprendizaje, por eso es más duradera. Está haciendo esta propuesta. ¿Cómo? Ángeles comenta, está más ¿sí? para abajo, que la emoción ancla, esto es como un comentario, ¿no? Como una aportación de la emoción ancla el aprendizaje, por eso es más duradera. Y luego, sí. más abajo, dice, sí. Cuando relaciona un sonido con un color o el aroma dulce del amarillo, por ejemplo, ¿no? Un poco la propuesta, la aportación de Ángeles. Sí, ok, sí, muy importante, muy interesante. Sí. También investigaciones, Tatiana, últimas investigaciones. ¿Qué has descubierto últimamente? ¿Qué es lo más llamativo de tu trabajo, de toda la recopilación de tu trabajo? ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención? ¿Qué investigación podría resaltar más actual, relacionado con todo lo que estás proponiendo? Yo hice parte de 3 investigaciones que eran bastante interesantes, ¿sí? Al principio, entonces en los años 90, hice una investigación sobre la autoestima del niño a través de su escritura, ¿sí? Con un intento de hacer una hoja de observaciones para definir, para identificar si había indicadores en la escritura y en el dibujo también de signos de autoestima en la escritura, ¿sí? Esta investigación la hice en Bélgica, pero también en Chile y también en Chile y en Italia, ¿sí? Con Silvio Lema, ¿sí? Que fue muy interesante. Eso era mi primer trabajo de investigación, demasiado ambicioso, porque era con 800 niños, ¿sí? Entonces, no, era demasiado y además no tenía la formación para asumir la coordinación de un trabajo así, ¿sí? Pero me puso en contacto con gente maravillosa y aprendí mucho. Entonces, de allí, sí, yo vi mucho los signos de autoestima en la escritura de los niños. Eso fue la primera investigación. Y de ahí también... ¿Cuál fue la conclusión? La conclusión de esta investigación. Bueno, para mí fue una sorpresa inmensa, porque en mis estudios de grafología siempre te dicen que no puedes interpretar una escritura antes de 25 años. Entonces, al principio,
No puedes sí, no puedes interpretar se dice, ¿no? No puedes vale, sí. analizar ¿Sí? una escritura antes de 25 años, ¿sí? Y al final yo vi en las escrituras de los niños de 8 años, porque era mi primer trabajo, era con la clase con niños de 8 años, para mí fue una sorpresa enorme de ver las diferencias entre los niños y también la ilustración gráfica de mecanismos de defensa. Me recuerdo de una pequeña, Marie, me recuerdo su nombre, que mi amiga profe, me dijo, si con ella tengo un problema en la clase, porque es muy provocadora, siempre dice no cuando se propone una actividad y entonces siempre está chocando y en conflicto. Y yo miro su escritura y sus dibujos y era como una pobre escritura, muy pequeña, muy con miedo. Yo dije, pero ¿qué pasa? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que su comportamiento es una compensación de lo que se siente. Entonces, si tú vienes con una actitud de disciplina y fuerte, refuerza, ¿sí? Realimentas este mecanismo de miedo, etcétera, etcétera. Y de entender eso, ella cambió, mi amiga profe cambió su actitud y trató de valorizarlo mejor, ¿sí? De una mejor manera. Pero a partir de esta manera, entendí que su actitud era al final una actitud de miedo. Claro. Y no de contra, ¿sí? Claro, supongo que es el complejo de inferioridad de la niña para disimular, ¿no? Todo lo que quiera decir, pero es una sorpresa. Para mí fue una sorpresa de ver tantas indicaciones de las dificultades para entender el comportamiento, a ir más allá de lo visible, ¿sí? Y que eso es la grafología, disculpa, pero es grafología. Pero, sí, pero que lo que me llama la atención es cómo la grafología aportó a esta profesora una información que hizo que la profesora cambiara la conducta con la alumna y la relación cambiara y la alumna cambiara su disposición en el aula. Mira que sí es importante esta aportación de la grafología, ¿no? Exacto. Y ahora en mi trabajo, en mi informe, ¿sí? Cuando hago la evaluación, ¿sí? del niño en reeducación, siempre hay una parte grafológica, pero con conocimiento del desarrollo del niño. Eso es muy importante, ¿sí? Yo veo hay algunas veces gente que hace la reeducación del niño, pero no tienen ninguna idea de grafología y no tienen ninguna idea del desarrollo del niño. Y eso me parece un poco problemático, ¿sí? Creo que para trabajar con los niños hay que ser muy humilde, saber lo que conoces y pedir o buscar capacitaciones que completan tu formación, ¿sí? No sé si... Eso es un tema, porque sobre todo ahora hay muchas dificultades. Se ve al final, se ocupan de los niños que tienen dificultades de escritura, pero entonces hay muchas herramientas, muchos herramientas. Claro, yo creo que la mezcla de la psicopedagogía y la grafología, con conocimientos de reeducación de la escritura, por supuesto, sería ideal, ¿no? Para ser un profesional completo, ¿no? Para trabajar con niños. Exacto. Y también conocer sus límites. Por ejemplo, es lógico que el lenguaje y la lectura es también un prerequisito. Hay veces que yo tengo al niño aquí, empezamos, sí, para recuperar la escritura, pero me doy cuenta que la discriminación del sonido no es correcto. Entonces, no es mi trabajo. Y tengo la suerte que trabajo aquí con 3 logopedas
Entonces, eso es para la logopeda, ¿sí? No es mi trabajo. Pero también una logopeda que se forma en grafoterapia, ¿sí? Es muy interesante porque puede juntar los dos, ¿sí? Es también como todo un proceso, ¿sí? Y esta, vale, y hemos hablado de una de tus investigaciones que fue en el año 90 y algo. ¿Ya has hecho algún trabajo más, alguna investigación más que puedas compartir, que sea destacable, no sé, algo? Sí, eso fue la primera. Y la segunda, y eso lo que fue interesante es que me permitió de formalizar un test sobre los mecanismos de defensa de los niños. Es un test antiguo que se llamaba la dama de fe. La dama de fe, no sé cómo decir. Y ahora se llama la persona con un paraguas. No sé si lo conoces. Bueno, es un test que yo tomé. O algo así. ¿Cómo? Es un test proyectivo que se llama dibuja una figura humana bajo la lluvia. Exacto. Sí, es eso. Entonces yo lo tomé y le modifiqué para que sea un test para observar los mecanismos de defensa del niño, pero también a partir de observaciones que tienen que ver con la grafología, ¿sí? El trazo, la ocupación del espacio, etc. Entonces eso me fue muy, muy útil, lo utilizo siempre hoy día. Después la segunda investigación era con niños con dislexia, ¿sí? Entonces en una escuela fue una investigación con ocho niños y que tenían, con quien hicimos actividades musicales. Y entonces yo observé la escritura, si había evolución en la escritura, ¿sí? De los 8. Y ahí también fue bastante interesante porque la evolución era diferente de un niño al otro, pero todos tenían como una evolución positiva en la proyección de sí misma en su escritura, ¿sí? Entonces había como una conexión entre el niño y su escritura, que antes no tenía mucha implicación, ¿sí? Eso fue como el resultado. Eso fue el segundo. Y la tercera era como sobre los prerequisitos, es decir, analizar el nivel de los niños en último preescolar, y para ver lo que había que hacer para que puedan entrar con facilidad en primaria, ¿sí? Y ahí el resultado más importante fue que hay que darse cuenta que hay una heterogeneidad impresionante a la misma edad, ¿sí? Entonces, con 5 años, los niños de una misma clase tienen muchas diferencias de uno al otro. Hay niños que llegan con 5 años y saben casi escribir. Al revés, hay otras que ni saben hacer una bucla. Es una dificultad muy grande. Y entonces, darse cuenta de esta heterogeneidad fue como un principio de propuestas a los docentes, ¿sí? De los 4 movimientos de base. No sé si ¿sí? Sí, eso, o sea, que eso aportó, eso lo aportaste para los profesores y profesoras, ¿no? O sea, como un test. Exacto. Y el test bajo la lluvia, bueno, la figura humana bajo la lluvia, y luego test de escritura, supongo, ¿no? Para testar un poco, para adquirir muestras, ¿no? En todo caso, sí, perdón, sí. No, simplemente, si tú observas escrituras de niños, tienes que tener dibujos. Eliges lo que quieres, pero se necesitan dibujos también, mismo, solamente para observar si hay una diferencia o no, ¿sí? A mí los test que me gustan lo más es les vagues et les étoiles, Star Waves, no sé si conoces eso, ¿no? Las estrellas y las olas. ¿Conoces eso? Eso es en inglés, ¿sí? No, pero no, esto es muy simple también.
Es muy interesante porque ahí se hizo muchas investigaciones con este test y es un test universal, ¿sí? Ah, sí. Entonces, tú propones un encuadre y pides al niño de dibujar olas y estrellas. Listo. Nada más. Con un lápiz. Y se supone que las Con un estrellas lápiz. podrían ser como las gotas de agua del hombre del paraguas, que serían un poco las dificultades. Pregunto. No. Es decir, las estrellas son arriba, ¿ok? En el cielo. Entonces, la simbólica es todo lo que viene de las dificultades intelectuales. Por ejemplo, la actitud frente al aprendizaje, en lo que no conoces, ¿sí? Eso. Y al revés, todo lo que es olas es el mar, ¿sí? Y también toda la parte más íntima y más emotiva, ¿sí? Y también la relación entre los dos. ¿Cómo se...? Bueno, es un poco más complejo, sí, pero es muy, muy interesante como test, es muy interesante, ¿sí? Pues y muy simple. Pues me lo voy a apuntar. Eso viene de Ursula Abel-Allemand, no sé si la conoces, fabulosa. Era alemán, psicóloga y grafóloga, y es ella que puso en luz los signos de alerta, ¿sí? Signos de alarma, me encanta el nombre también, signos de alarmas en la escritura de los niños. Y después es una señora que se llama Daphna Yalom, sí, que es fabulosa también, en Israel. Ella trabajó mucho con Ursula Abel-Allemand y sigo su trabajo, ¿sí? Es Daphne Yalom que retomó todo su material de Ursula e hizo un libro, ¿sí? Fue muy, muy interesante. Ese libro está, no creo que esté en español, entiendo, ¿no? Estará en francés o en... No lo sé. Lamentablemente no conozco muy bien el material en español. Me encantaría conocer mejor, ¿sí? Pero no sé si fue traducido en español. Mi test sí fue traducido porque yo he dado curso, pero hace 15 años, en Chile. Y ahí una señora hizo la traducción, ¿sí? En español. Pero este test no lo sé. ¿Y tus libros o tus libros, artículos tuyos, dónde los pueden encontrar? Sí, si tú vas en el sitio web, hay mi libro en acceso gratuito en francés, ¿sí? Si no, yo trabajo mucho, también me encanta trabajar con una ortofonista muy conocida, sí, que es muy importante. Hicimos tres libros juntos. Uno que ahora van a salir una nueva adaptación, ¿sí? Son ejercicios, bueno, el título no nos gusta. Queríamos poner el placer de escribir, cómo recuperar el placer de escribir. Pero el editor quería 360 ejercicios en disortografía y disgrafía. Pero lo interesante es el diálogo entre la ortofonista y la grafoterapeuta, ¿sí? Y entonces hay parte de mi parte y parte de la ortofonista. Es interesante de tener dos puntos de vista diferentes, ¿sí? Después, aprender sí, es en francés. Dos que están en francés, Sí, vale, para. ¿Y se consiguen en tu página, en la página web de Educar? Sí, en la página de Educar hay una parte de publicaciones y ahí tú tienes las publicaciones. Hay dos libros que nosotros publicamos, por ejemplo, esto también. Hicimos un Día Internacional de la Escritura del Niño en 2013 y de ahí hicimos este libro, Aprender a escribir hoy día. Eso es el título, ¿sí? Qué bueno. Y lo interesante es que son con diferentes personas, ¿sí? Que escriben sobre la escritura, ¿sí? Y el último que hicimos juntos también es eso, que es fabuloso.
es la remediación ortofónica con la música, ¿sí? Y ahí tú tienes gente que... tú ves, No, se ve del revés. Al revés. Se ve del revés. Entonces, remediación, ¿se dice remediación? Remediar, ¿sí? Remediar, sí, bueno, ponerle solución, ¿no? Exacto. Remediación ortofónica con la música, ¿sí? Soluciones a la ortografía con la música. No. Ortofonía, logopedía. Vale, ortofonía. logopedía. Sí, se dice la ortofonía, que es más global, ¿sí? Con la música. Entonces, se trata de los trastornos DIS, de la dificultad de los sordos, ¿sí? ¿Sí? ¿Sordos? ¿Sí? Sí, sordo. La escritura, también bégaiement, ¿cómo se llama bégaiement? Tartamudo. Exacto. Tartamudo. Tartamudo, sí. Pero es muy interesante porque estamos, no sé, 10 autores diferentes y cada uno de nosotros escribimos sobre un tema, ¿sí? Después hay muchas publicaciones, ¿sí? En diferentes publicaciones que toca la escritura, que toca hay muchos, pero son siempre en francés, ¿sí? Son siempre en francés. Pero bueno, se puede traducir. Para que las tengamos. Sí. No, es bastante interesante. Pero me imagino que existe también en español, ¿no? Hola, Tatiana. Mira, Tatiana, ¿Quién es Perrine? ¿Perrine? Ah, Perrine. C'est Perrine Bigot. Ah, tu parles español aussi. Ça, c'est trop comique. Qué lindo. Ah, son todos muy buenos. Eso es una colega fabulosa también. Y ahora estamos haciendo un libro también con una grafoterapeuta de Italia, ¿sí? Estamos preparando. ¿Cómo? ¿De qué trata el libro? Es un editor, yo pienso a eso porque Perrine hizo un libro también con eso. Son las ediciones Atseo, que es una edición de manuales escolares. Entonces es para los docentes, ¿sí? Y bueno, a mí me gusta mucho porque al final mi objetivo es que todo este conocimiento puede llegar a todos los niños y quienes al frente de los niños son los docentes, ¿sí? Y muchos de ellos tienen mucho deseo de conocer más. Y entonces mi trabajo es como dar este conocimiento, ¿sí? Por eso a mí me encanta también la formación continua, ¿sí? Últimamente es una sorpresa de ver muchas docentes que son interesados por el tema de la escritura y con quien trabajamos muy bien, ¿sí? Vale, aquí Entonces, comenta los mejores libros. los mejores libros. Eso dice la compañera. Sí. No sé, tal vez lo conocen en español. No sé si conocen Robert Olivo, ¿lo conocen? Sí, Robert Olivo. Ah, qué bien. Existe en español, ¿sí? No, en español no sé si existe, pero que conocemos a Robert Olivo, sí. Ah, fabuloso. Ángeles es la que no si existe en español. ¿Sí? Tenemos una compañera que es de referencia grafológica que a lo mejor ya lo sabe. Y es un hombre maravilloso, ¿eh? Siempre, creo que siempre, sí. Bueno, lo conozco, yo lo he visto, ¿sí? Y vive cerca de una amiga en París, vive en Francia, ¿eh? Pero es un hombre muy humilde, muy fabuloso, ¿sí? Y qué conocimiento, qué manera, con mucho amor, ¿sí? De tratar al niño, de seguir el niño en su desarrollo. A mí me encanta, ¿sí? Después,
no sé si, pero eso es más bien de grafología, de psicología de la escritura, es Jean-Charles Gilles Massany. No, este es Jean-Charles a Gilles mí Massany. me suene, pero bueno, a mí puede que no me suene. Mira, No, me dice Ángeles que el sí. libro de Olivó está en español. Ah, fabuloso. Entonces, por favor, Sí, cómpralo. sí. Bueno, eso me parece como la base. Si quieres formarte o profundizar tu conocimiento en grafoterapia, es Robert Olivio. Me parece como, no sé, Pero tiene aquí casi comenta que tiene 100, casi sí, 100 años no, este no 100 libro. años. No, no, no. Tiene más de casi 90. No 100, pero sí, es viejito, así. Pero bueno, cada uno de nosotros vamos a. Entonces después, sí, Charlotte Marciasi, no tengo su libro aquí. ¿Dónde puso su libro? No sé. Charlotte Marciasi es una psicóloga, ¿sí? Que coordona también libros. Ella hizo un libro sobre las producciones gráficas en la clínica, ¿ok? Mm. Y también, de nuevo, es un conjunto con otros profesionales que explican cómo utilizan la grafía. Y ella, bueno, es una amiga también en Francia y a mí me gusta mucho porque al principio es psicóloga clínica, es doctor en psicología clínica e hizo una tesis sobre la escritura, ¿sí? Y Ah, haciendo su tesis, ella se puso a estudiar la grafología. Entonces fue en la Sociedad Francesa de Grafología y se puso a hacer todo el currículum de grafología. Entonces, chapeau, ¿sí? qué Porque hay bueno. mucha gente que habla de la grafología, pero que no conoce nada de la grafología, ¿sí? Entonces, ella, fabulosa, Charlotte Vale. Marcia, ¿sí? Después Bueno, hay neurocientíficos, ¿sí? Denis Alamargo, que trabaja en Francia. Denis Alamargo, no sé si hay gente que le conocen, y que trabaja sobre todo sobre la análisis del trabajo oculomotor de la escritura y de los niños, ¿sí? Cómo funcionan los ojos con las escrituras y de ahí se entiende un poco mejor las dificultades, ¿sí? Tatiana, ¿cómo se escribe? Me preguntan cómo se escribe el apellido. Dime, deletrea. Alamargo, Deletrea. A, M, de nuevo, M, A de nuevo, R de Roma, sí, G de sí. Alamargo, O, S. Así, como míralo en pantalla. Alamargo, sí, con T, no, perdón, es T al final, T, Denis Alamargo, con T, O sea, Alamargo, sí, Margot. Margot, Got, eso, Así. sí, Vale. sí, Muy bien, estamos exacto. llegando ya al Exacto. final. Tatiana, ya llevamos pues Hay una hora nada, y hay media. nada. ¿Cómo? Pues nada, ¿qué dice? ¿Y el de Charlotte? Deletréame el de Charlotte. Sí, por favor, de Charlotte. ¿Qué es eso? Que me deletrees el Ven. apellido de Charlotte Sí, y y con puntito, ¿no? ¿Sí? Bercher Carmen, no entiendo. Sí. Antes has hablado de un libro de una mujer que se llama Charlotte y me están Sí, preguntando el Charlotte, apellido para buscarla. sí. Charlotte, ¿sabes qué es Charlotte? Y Marcia sí, eso es un poco más complicado. Marcia sí es A, M, A, A, R, R, C, C, sí, C de de casa. de casa, sí, gracias.
Mars, I, L, L, Marci, H, Marci, A, A, C de casa de nuevo, A, y largo. y largo, Sí. una Y, quieres decir. Eso, Y. Tú dices Y. Eso, sí. Así, como lo he escrito en pantalla, ¿está correcto? Marciasi. Perfecto, perfecto. Charlotte Vale. Marciasi. Eso, una perla. Y también Adeline Eloy. No sé si la conocen, Adeline Eloy, ¿no? Porque ella hizo un test de evaluación de la vigilia, un test de vigilancia, me encanta el nombre, ¿sí? Y ella es ADE, es Approche Dynamique de la Escritura. Y eso es estoy totalmente de acuerdo con ella. Es Approche, ¿sí? ADE, ¿sí? ADE. Sí, ADE, eso es el corto para Approche Dynamique de la Escritura. Y es una nueva concepción del niño con su escritura, ¿sí? Entonces, todo está, su propuesta es de observar desde el principio el binomio, la relación entre el niño y la escritura. Y tiene después creo que la tengo aquí también. A ver, ¿dónde puso? Puso mucho material, pero al final, bueno, tú tienes una lista de indicadores, ¿sí? Y que te pone en la luz las dificultades, ¿sí? Y es a partir de la grafología. Me parece como el test el más adecuado para los niños entre 6 y 11 años, para tener elementos para decir si hay disgrafía o no, y también el potencial para proponer pistas. Eso es un test, el ADE es un test para detectar la disgrafía. Exacto, sí. Pero se llama, me gusta porque se llama un test de vigilancia. Entonces, no es para decir tú estás de disgrafía y listo. No, es mucho más sutil. Y vale, pero esto es un autor francés. Sí, para. Autor francés, ¿no? Sí, francés, y creo que están traduciéndolo en italiano, me parece. Sí. Vale. Vale, y las siglas de ADE significaba que... Approche, approche es enfoque, ¿sí? Approche dinámica de la escritura, de la escritura. Enfoque dinámica de la escritura. Y tú te das cuenta que es mi enfoque también, ¿no? Como bueno. Conectarse con su dinámica vital, ¿sí? No, y este test no están usando las escalas de Ajuria Guerra para la reeducación, para detectar, no tiene nada que ver con las escalas de Ajuria Guerra, pregunto. Sí, con un grupo de grafóloga y grafoterapeutas de Francia hicieron una nueva escala, partieron de Ajuria Guerra y del BHK, que son más conocidas, para proponer una nueva articulación con respecto de los niños de hoy día. Vale, eso está muy bien. Ajuria Guerra es de los años 60, ¿sí? Entonces es una buena base, ¿eh? Hay que aprenderlo. Pero es verdad que, por ejemplo, yo no la utilizo, ¿sí? Porque no me parece conveniente para los niños que tengo. No sé si... ¿No te parece conveniente para los niños de... se cortó? Para los niños que tengo en consulto, no utilizo Ajuria Guerra, ni el BHK tampoco.
Utilizo ADN porque para mí es mucho más interesante en el contexto de la evolución. Es la característica de nuestro trabajo con los niños es la evolución. Claro. Es evolución. Eso es la gran diferencia de la manera de ver la escritura de un niño de la escritura de un adulto, ¿sí? Es el tema de la evolución. Eso me parece como esencial, ¿sí? No sé. Bueno, pues ya estamos, llegamos al final porque llevamos más de 1 hora y media, así que seguramente haremos otro para hablar de a lo mejor un tema concreto o incluso del ADE, poderlo explicar bien y poder transmitir y divulgar, ¿no? Porque para que más gente sepa. Así que seguro que nos encontramos por aquí, Tatiana, en otro momento. Y seguimos en contacto. Muchas gracias por este tiempo, por tu generosidad de compartir. Es un placer. Y de verdad que nos vemos. Y este vídeo quedará colgado tanto en Instagram como en mi canal de YouTube, en Facebook. O sea, lo podrá ver cualquiera porque es una fuente de sabiduría, Tatiana. Aprovechenlo. Así que muchas gracias. Gracias a todas las personas que estáis aquí escuchando. Así que nada, gracias, merci beaucoup, y nos vamos. Y la gente que quiere conectarse en educar, ¿sí? Educar es muy fácil, educart, se termina con un T. Tenemos un Facebook, tenemos un newsletter también que mandamos. Bueno, por el momento es en francés, pero si hay interés en español, ¿por qué no hacerlo en 2 lenguas? A mí me encanta el español. Espero que mi español es suficiente para entender y para... Es súper interesante. Gracias, fenomenal. Ah, qué bien. No sé qué... Sí, ok. Sí. Entonces, cuando quieren, o sobre un otro tema, hay tantas cosas que se pueden hablar sobre la escritura y a mí es mi pasión. No sé si se dan cuenta, pero... Ok, un gran abrazo, Chantal. Muchas gracias por la invitación y por la calidad de la discusión. De verdad. Bueno, ¿Ok? A ti. Nos vemos pronto. Chao a todas. Okay. Chao, 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 chao a todas.